Listos, yo estoy muy emocionado, muy contento por lo que viene. Fui a ver una película, raro en mí. Me hice tiempo para ver una película y se llama, cómo se traduce? Eddie the Bird, Eddie el pájaro, algo así. Y habla de las Olimpiadas. ¿Vieron las Olimpiadas? ¿Vieron ya cómo comenzaron las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos? Hicieron una corrección, no sé qué también sea, que las Olimpiadas es el transcurso creo que son cada 4 años o cada 4 años, pero son el transcurso de donde terminó la otra a donde empieza. Esas son las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos son mientras están durando, así de que ven, algo aprendí nuevo. Así que ¿cuántos están viendo los Juegos Olímpicos? ¿Verdad que sí? Y la inauguración estuvo muy bonita. Una de mis hijas estaba desesperada porque decía que esos no son los Juegos Olímpicos. Me decía, esos no son los Juegos Olímpicos. Le decía, ¿cómo no? Me decía, nadie está jugando, nadie está haciendo nada. Le digo, es la inauguración, es la apertura. El día de ayer fuimos a comer, mientras comíamos estaban en todas las pantallas del restaurante los Juegos Olímpicos. Y entonces ya me dice mi hija, ahora sí, estos son los Juegos Olímpicos. Y mientras estábamos comiendo, estaba la competición de bicicleta y varias personas se cayeron. Y mientras se caían, pues a nosotros, no sé, los hombres también tenemos sentimientos y emociones, ¿verdad que sí? No solamente las mujeres. Y mis hijas, se cayó. Y yo también digo, wow, se cayó. Y nos pusimos a pensar, platicábamos, ¿cómo es de que estas personas practican de los últimos Juegos Olímpicos a la nueva, se están preparando para la competencia, que dura como un mes más o menos, o algunos un día dura su competencia? Y que les suceda eso, ¿te puedes imaginar? Te preparaste bien duro, trabajaste duro, competiste contra atletas de tu propio país para llegar a representar a tu país y que te caigas en el último momento. Yo me puse a pensar qué tristeza. Para este personaje de la película que fui a ver, no lo invitaban a participar, no era lo suficientemente bueno para representar a su país. Y él buscó la manera, él soñaba con ir a unos Juegos Olímpicos, él soñaba con estar representando a su país y no lo dejaban, no podía, no lo dejaban hacerlo. Así que él buscó la manera, él se inventó la manera de que pudiera ir a una competencia. Incluso él fue a la competencia, pero no fue a los Juegos Olímpicos, fue a los de invierno y puso el récord. Fue el peor de los atletas de su competición, pero puso el récord en su país, porque nadie en su país ha hecho eso. Yo me puse a pensar en nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que ver con las Olimpiadas y con todo eso? ¿Cuántas personas sin querer queriendo les gustaría tener a Cristo en su corazón y no lo tienen? No compiten en las Olimpiadas. Y a través de la Biblia encontré que nosotros estamos como en las Olimpiadas. Me di cuenta que nosotros estamos como en las Olimpiadas. Y hoy te quiero compartir como en las Olimpiadas, como en los Juegos Olímpicos. Y me gustaría que abras tu Biblia conmigo en el libro de Corintios, en la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios. Y en la siguiente media hora vamos a aprender como en las Olimpiadas. Nosotros como hijos de Dios también compartimos o vivimos como en las Olimpiadas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a estar viendo a partir del versículo 20. Y algo que me llamó la atención, estaba viendo la apertura, y uno de los personajes más famosos ahorita en los Juegos Olímpicos, Michael Phelps, el que nada bien rápido, y le dijeron, ¿cuál es la diferencia de estos Juegos Olímpicos a los anteriores? Y dijo lo siguiente, dijo, ahora lo estoy disfrutando más. Me dijo, soy el abanderado. Dijo, yo tengo el privilegio de representar a mi país y cargar con la bandera. En la apertura él cargó la bandera. Es un honor para mí, dijo lo siguiente. Dice, pero también me di cuenta que lo disfruto más porque en los anteriores Juegos Olímpicos, dijo, estaba demasiado enfocado en lo que quería y era ganar. Dijo, ahora estoy disfrutando más a mis compañeros, estoy disfrutando más la ciudad. Y le dije a mi esposa, ¿sabes lo que el mensaje que a mí, yo soy bien malo, el mensaje que yo estoy recibiendo, que no está tan enfocado como antes? Y no sé si vaya a repetir la misma hazaña
de los anteriores Juegos Olímpicos de ganar muchas medallas de oro. Entonces, cuando esa persona dijo que sentía un honor representar a su país, yo me puse a pensar, los que venimos de otro país, que vivimos aquí en Estados Unidos, que decimos, no, es que mi país, y nos sale que de donde sea, ¿verdad? No, yo que mi ciudad, y que como mi rancho no hay ninguno, no nos vamos a nuestro rancho. No nos regresamos a vivir a nuestra ciudad, pero eso sí sentimos un orgullo y que no, y que si tú eres, un ejemplo, ¿verdad? Que si tú eres de Guanajuato, que gente linda y buena, ¿verdad? Y nos emocionamos porque somos de allá. Pero en fin, pero yo me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros nos emocionamos por representar a Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros en verdad podemos decir, wow, yo estoy representando a Cristo Jesús? Ahora vas a decir, bueno, los atletas que van a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, pues se preparan y son buenos. Vas a decir, yo no sé si yo pueda representar bien a Cristo Jesús. Yo no sé si yo pueda decir, yo estoy representando a Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Este personaje de la película fue a representar a su país y no lo hizo bien, pero lo representó. Y tú y yo como cristianos, ya sea que lo hagamos bien o no, estamos representando a Dios. Y la primera cosa que yo te quiero compartir hoy, como en las Olimpiadas, es que somos embajadores de Cristo. La primera cosa es somos embajadores de Cristo. Sabes que como Michael Phelps estaba abanderado y caminó con la bandera, estaba representando a su país. Tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos los embajadores de Cristo. Y un embajador es aquel que representa a su país. Y te voy a leer las escrituras, te voy a leer la Biblia. Dije 2 de Corintios capítulo 5, versículo, ¿qué les dije? 20. Muy bien. Pero bueno, ¿qué les parece si leemos un poquito más de atrás? Gracias a Dios que es domingo y leemos la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Gracias a Dios que es domingo. Fíjate lo que dice el versículo 16. Pablo está escribiendo la carta a los Corintios. Y el versículo 16 dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, versículo 17, debe estar marcado en tu Biblia, debe estar subrayado, y debe ser un pasaje que te lo sepas de memoria. Versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces tú y yo que estamos en Cristo Jesús somos nueva creación. Y luego continúa, dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Gracias a Dios por las cosas viejas que quedaron atrás, ¿verdad que sí? Ya no las necesitamos, ya no las queremos. Del pasado solamente nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros papás. Amén. Muy bien. Se les fue. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, toda la humanidad, de hecho, de paso, la semana pasada lo vimos, toda la humanidad estábamos enojados con Dios, Dios estaba molesto con nosotros, y para que haya una reconciliación hay que platicar, y una vez que platiquen, entonces ya hay la paz. Bueno, por medio de Cristo Jesús es que toda la humanidad ahora tiene paz en medio con Cristo, ¿verdad? Pero tienes que aceptar a Jesús para estar en paz con Él, y ahora no solamente tú estás en paz con Dios, sino que ahora tú y yo tenemos que ayudar a la demás gente para que tenga paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 19, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Tú y yo tenemos un mensaje. Ahora, ahí te va. ¿Por qué es que somos embajadores de Cristo Jesús? Porque Dios estaba enojado con el mundo, pero Dios mandó a Cristo Jesús para que, como por medio de Cristo Jesús, el mundo tuviera paz. Ahora, Cristo estaba representando a Dios. Tú y yo como cristianos ahora tenemos ese mismo mensaje que dar a los demás. Tú y yo tenemos a Cristo Jesús, por lo tanto, somos los representantes, somos los embajadores de Dios. Y tú no le dices a la gente, tú tienes que creer en mí, tú me tienes que ver a mí, porque yo te voy a salvar. Tú le dices, vengo en nombre de Dios, yo soy representante de Dios. Buen representante o mal representante ya es decisión tuya. Pero si tienes a Cristo, entonces tú representas a Dios, tú eres un embajador de Dios. Y ojo, que los atletas se preparan bien duro para jugar en los Juegos, para estar en los Juegos Olímpicos. Pues tú y yo, como en las Olimpiadas,
también nos tenemos que preparar bien duro para alcanzar la meta, que es estar en la presencia de Dios y que Dios nos dé nuestras coronas, nuestros premios. Entonces, versículo 20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Así que somos, versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Por lo tanto, como en las Olimpiadas los países envían representantes, Cristo Jesús también tiene representantes y embajadores aquí en la tierra, que somos tú, que soy yo, todo aquel que somos cristianos. ¿Cuál es nuestra labor? La labor del atleta, representar a su país, es hacerlo mejor y trabajar bien duro para alcanzar la medalla de oro o la medalla de plata o la de bronce, para estar entre los mejores. Para eso van los atletas a los Juegos Olímpicos. Tú y yo como representantes y embajadores de Cristo Jesús, ¿cuál es nuestra labor? Según este pasaje, Pablo nos dice que nuestra labor es hacer que la demás gente que no conoce a Cristo Jesús se reconcilie con Dios. Ustedes no, posiblemente en los otros lugares, quizás, ¿han visto las novelas? Que dicen, ay no, es que José María se peleó con María José, ¿verdad? ¡Wow! José María está enojado con María José. Y ahí va Petra para reconciliarlos. Y Petra llega y te hago una cita con José María y ahora tú tienes que platicar con María José. Y se ponen a platicar y Petra es la que los está reconciliando. Y la novela, ¿cómo termina? Feliz, porque José María y María José se casaron y fueron felices para siempre. Es una buena novela, es un final feliz. ¿Qué es lo que hizo Petra? Reconcilió a los enojados. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús con el mundo? Nos reconcilió con Dios. ¿Cuál es nuestra labor como representantes de Cristo? Reconciliar a las personas con Dios para que obtengan la vida eterna. Así que, ¿qué crees? Tú y yo somos representantes de Cristo Jesús. Somos embajadores de Cristo Jesús. No representamos un país, no representamos una ciudad, no representamos cualquier cosa. Representamos a Dios mismo. Los competidores que están en Río de Janeiro este año, en este momento, sienten un orgullo de decir, yo estoy representando a mi país. La pregunta para ti y para mí es, ¿sentimos ese mismo orgullo de representar a Cristo Jesús? Decir, yo represento a Cristo Jesús. ¿Siento lo mismo que los atletas? Y mira, hay un pasaje en Primera de Corintios que te voy a leer atrás de donde estás. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Estamos viendo como en las Olimpiadas, ¿verdad? Como en las Olimpiadas. Primera de Corintios capítulo 9. Son versículos atrás, son hojas atrás de donde estaba, de donde estabas. Y la segunda cosa que yo te quiero hablar en este momento, hablando como en las Olimpiadas, la primera es que nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. La segunda cosa dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 9, a partir del versículo 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Entonces Pablo les escribe a los corintios y hablando como en las Olimpiadas, la segunda cosa que nos dice es que nosotros somos atletas. Ay, pastor, pero no has visto. ¿Cómo crees que yo voy a ser un atleta? Los atletas en Cristo Jesús, ¿ok? Todos nosotros somos como atletas. Somos personas que estamos representando a Cristo Jesús. Ahora, algo importante que los atletas hacen. Ellos corren porque quieren una medalla. La mayoría quiere una medalla de oro. La mayoría. Algunos se conforman con, dicen, mi meta es llegar a estar entre los primeros 10. Ok. Algunos dicen, no, mi meta es llegar a estar entre los primeros 5. Para algunos la meta es llegar a la meta. Nada más. Dicen, no, pues ya con que llegue, yo ya la voy a hacer. Entonces, esas personas se han determinado tener una meta. Pero la mayoría dice, yo voy por el oro, o yo voy por el bronce, o yo voy por la plata. Bueno,
nosotros como atletas en Cristo Jesús, nuestra meta debe ser llegar a la presencia de Dios, número uno. Debe ser que como atleta tú debes estar pensando en los premios que Dios te va a dar. Pero algo que dice este pasaje es que los atletas, ellos corren con la intención de ganar el premio, pero uno solo es el que lo gana. Como cristianos, nosotros dice, debes de correr para tratar de alcanzar el premio. No es que nada más uno vaya a entrar a la presencia de Dios, no es que nada más uno vaya a obtener las medallas de oro, las coronas de oro, las recompensas de Dios. Es que dice, tú te debes de esforzar y debes de trabajar, así como los atletas se preparan y son disciplinados, de la misma manera tú y yo lo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa con algunos atletas que llegan a la fama y ya no se preparan? Porque son muy buenos. El día de la competencia pierden por confiados. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros como cristianos? Porque decimos, no, pues yo ya la hice. Ya me sé Juan 3:16. Ya fui a la iglesia una vez al mes. Ya una vez yo por ahí le dije a alguien que estoy yendo a la iglesia. Pensamos que ya la libramos. Nosotros tenemos que ser constantes en nuestro diario vivir. Y algo que me llama mucho la atención es en el versículo 24, cuando Pablo les está diciendo, dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Nuestra manera de correr debe ser nuestra manera de vivir. Tú y yo debemos de vivir de la manera que a Cristo le agrada. Como atletas en Cristo Jesús, tú y yo debemos de vivir de la manera en que nosotros debemos de estar viviendo y agradando a Dios. Entonces, cuando está diciendo eso, versículo 24, dice lo siguiente, versículo 25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Entonces, nosotros debemos de estar pensando lo siguiente. Si los atletas trabajan con mucha disciplina, nosotros como hijos de Dios también nos debemos de preparar todos los días. Todos los días. Debemos ser bien disciplinados. Algunos de nosotros lo que nos falta es disciplina. Tenemos talentos, tenemos habilidades, pero no tenemos disciplina. Se nos dan oportunidades, se nos salen oportunidades, pero no tenemos disciplina. Y te digo algo, que así como mucha gente deportista tiene dones y talentos, pero por falta de disciplina pierden las oportunidades, hay mucha gente que también se considera cristianos por asistir a la iglesia, pero que no tienen una vida disciplinada con Dios, que no tienen una vida disciplinada por Dios. Y algo que me gusta mucho es lo siguiente, que los atletas trabajan para que ellos lleguen a la meta. Y nosotros también de igual forma tenemos que hacer eso. ¿Cuáles son nuestros premios que vamos a obtener? Serán premios y recompensas celestiales en la presencia de Dios. Había un brasileño, existe todavía un brasileño, que se fue a competir en los pasados Juegos Olímpicos. Él estuvo compitiendo y estuvo corriendo. Iba en primer lugar y mientras esta persona iba corriendo, los comentaristas, las personas decían, va a ganar el oro. Y esa persona había dicho en una entrevista anterior, yo me preparé muy duro, me discipliné bastante. Ser un atleta es una vida muy disciplinada, de mucho trabajo, dijo, pero de mucha disciplina, pero voy a llegar y yo estoy pensando en obtener el oro. Mientras iba corriendo en la carrera, iba al frente del pelotón, una persona dentro del público salió y lo agarró, se le atravesó. Lo abrazó, lo tumbó, se quedó entre la multitud. El resto de los corredores pasaron y todos decían, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo es posible? Fue algo inédito, no había acontecido. Esta persona se levantó, el corredor de Brasil se levantó, se metió una vez más al camino, comenzó a correr. Y era tan rápido, iba tan esforzado él, que dijo lo siguiente, yo no me voy a detener. Cuando llegó al estadio, iba en tercer lugar. Después de ir en primer lugar, iba en tercer lugar. Llegó el primer lugar, llegó el segundo lugar. Pero cuando él entró al estadio, a la recta final, empezó a brincar, empezó a aplaudir, empezó a sonreír y hacía esto. Y la gente, pero sí quedó en tercer lugar. Cuando llegó en tercer lugar, empezó a brincar, abrazó a todo el mundo y le decían, pero ¿por qué estás tan feliz? Dice, es que gané el bronce.
Dijo, lo gané. Dijo, pero me sabe a oro. Dijo, ¿qué pasó en tu mente cuando te tumbaron? Dijo, en mi mente nunca pasó en detenerme. En mi mente nunca pasó en quererme quedar estancado por una mala situación que me sucedió. En mi mente lo único que tenía era llegar a la meta y conquistar una medalla para mi país, y lo logré. Pablo dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 3, dijo, yo olvido todo lo pasado. Dijo, yo ya no me detengo, yo soy un atleta en el camino de Dios. Yo no me detengo porque me maltrataron, yo no me detengo porque no me hablaron, yo no me detengo porque pequé, yo no me detengo porque ya no me están ayudando. Dijo, yo olvido el pasado y me enfoco a lo que viene y me enfoco al premio que Dios me va a dar. Y muchos de nosotros como cristianos estamos en la carrera y viene alguien y nos tumba, no te saludó. Viene alguien y te tumba, habló mal de ti. Viene alguien y te tumba, te están exigiendo mucho. Viene alguien y te tumba y te dice, ¿ya viste lo que andan haciendo los cristianos? Viene alguien y te tumba y te dice, mira cómo están actuando mal. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Ay, pues me tumbaron, ya no voy a avanzar. Este atleta como Pablo dijo, yo no me voy a detener. Yo sé a lo que he venido. Y tus ojos, como Hebreos dice, deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y no importa las circunstancias buenas o malas que te sucedan, tú debes de mantenerte firme en Dios, y a pesar de las caídas, a pesar de tus errores, a pesar de las cosas negativas, debes de caminar siempre como a la meta. Pablo lo escribe en Filipenses, dijo, yo olvido el pasado, me enfoco en lo que viene. Ay, ese bendito pasado, ¿a cuántos de nosotros nos detiene? Es que no pude, es que lo hice mal, es que me equivoqué. Sí, pero eso fue ayer. Mañana no sabes, hoy puedes hacerlo diferente. No, es que te fijaste cómo son, es que no son como eran, como decían ser. ¿A quién estás viendo? ¿A Dios o a las personas? Recuerda, cuando tú ves a las personas, dejas de ver a Dios. Cuando tú ves a Dios, dejas de ver a las personas. Y este atleta dijo, yo camino hacia donde voy. Y la tercera cosa que nosotros vemos como en las Olimpiadas es lo siguiente, que nuestros premios son eternos. Nuestros premios son eternos. Pablo dice, los competidores están en los Juegos Olímpicos ahorita porque quieren ganar una medalla. Hay un jugador de fútbol que ganó una medalla, y cuando la ganó se mudó de país, y cuando en este país le robaron la medalla, ya no la tiene, y se esforzó mucho y trabajó mucho y estaba bien contento de haber tenido la medalla, se la robaron. Los atletas hoy se preparan para ganar una medalla que se la pueden robar, que se las pueden quitar, o las pueden regalar, las pueden perder o las pueden empeñar, dependiendo de la necesidad de cada quien. Pero Pablo dice, nosotros como en las Olimpiadas, nuestros premios no son corruptibles, no es algo que se te puede quitar, no es algo que vas a perder, no es un premio que tú puedes decir, es que se me va a echar a perder o es que ya me lo van a quitar. Este premio es eterno. Este premio es para siempre. Pero ojo, muchos de nosotros vemos el momento y vemos con los ojos nada más naturales, pero no vemos las cosas espirituales. Nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en lo de ahorita, nos enfocamos en lo que se ve. Pero nosotros como hijos de Dios debemos tener nuestros ojos abiertos a las cosas espirituales, a lo del Señor. La recompensa quizás no la vas a obtener aquí en la tierra, pero la vas a obtener en el cielo. Pero tienes que llegar a la presencia de Dios. Habemos quienes queremos perder de peso y comemos una ensalada un día, al siguiente día ya no vemos un resultado, le entramos duro a los tacos. Ya lo intenté. Habemos quienes queremos hacer ejercicio, te pones a caminar un día, al siguiente día tus pies como te duelen, estás todo tenso, te dan calambres, y qué decir, ya no voy a ir, es que el deporte no es para mí, con un día. Pues de igual forma en los caminos de Dios, algunos oramos un día y como Dios no nos contestó, decimos, no, pues ya no se pudo. Enfrentamos una prueba y como no la pasamos, decimos, no, pues esto no es para mí. Nosotros tenemos que entender, tu recompensa y mi recompensa no están aquí en la tierra, están en la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que poner nuestra mirada, como dijo Pablo, en el autor, que es Cristo Jesús, para alcanzar las recompensas de Dios.
que si aquí en la tierra, por ser cristiano, entre comillas, sufres, ¿qué importa? En el cielo te la vas a gozar. Hay quienes nos queremos defender y hacer justicia aquí en la tierra, pues por hacer justicia y defendernos aquí en la tierra con nuestras propias manos, nos estamos perdiendo de ver la mano de Dios sobre nosotros y estamos perdiendo las recompensas. Nos enfocamos nada más en lo de hoy. Las recompensas de Dios son eternas, nuestros premios son eternos. Quiero que leamos juntos un pasaje que está en Apocalipsis. No les dé miedo Apocalipsis, ¿ok? Y va a leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 2. Como en las Olimpiadas, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús, nosotros somos atletas y nuestros premios son eternos. Nuestros premios no son aquí en la tierra. Dios nos bendice aquí en la tierra. Dios nos da cosas aquí en la tierra. Dios nos prospera aquí en la tierra. Pero cuando habla de las coronas, de los premios, no se refiere a las cosas materiales, se refiere a lo que vas a recibir cuando estés en el cielo. Cuando entres a la presencia de Dios por todas las cosas que tú haces para el Señor, por todas las cosas que tú le diste al Señor, entonces Dios te va a decir, aquí están tus premios. Y si aquí en la tierra estos que están estos atletas que están en los Juegos Olímpicos se sienten honrados de que alguien viene y les da una corona, imagínate cuando tú entres a la presencia de Dios, todos los ángeles van a estar ahí, las trompetas van a estar sonando y el Señor te diga, buen siervo y fiel, pásale al gozo de tu Señor y que te dé tus premios. El Señor, Dios mismo, te va a poner coronas, te va a dar tus medallas, Dios mismo. No va a mandar un ángel, Dios mismo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener nuestros ojos bien puestos allá. Ay, es que es bien duro ser cristiano. Bien duro es morir por el pecado de los demás siendo tú inocente. Y lo que hizo Cristo Jesús fue eso. Bien duro va a ser. ¿Cómo está de caliente? Una persona dijo, está bien caliente. ¿Te imaginas cómo va a estar en el infierno? Le dije, no, ni me imagino ni me voy a imaginar. Así de sencillo. Mi meta no es librarme del infierno. Mi meta es llegar a la presencia de Cristo Jesús. Mi meta es estar en la presencia de Dios cuando yo me muera. Esa es mi meta. Mi meta no es ver lo que hay en el infierno. Una persona predicó 5 cosas que te vas a encontrar en el infierno. Pues como dijo los niños, pues te la encontrarás. Porque yo no voy. Como el niño que le dijo a su maestra que una ballena se había comido a Jonás y que luego se había sacado, y que le dice la maestra, ¿y cómo vas a saber? Bueno, le voy a preguntar a Jonás cuando esté en el cielo. Y le dice, ¿y si Jonás no está en el cielo? Le dice, pues le preguntas tú en el infierno. Le dijo la maestra, el niño a la maestra, pues tú le preguntas en el infierno. ¿Verdad? Entonces, pero Apocalipsis capítulo 2, nuestros premios son eternos. Nuestros premios son eternos. Y dice de la siguiente manera, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tus pobrezas. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. De la segunda muerte. Entonces, como en las competencias, Dios dice, hey, tú vas a vencer. Cuando un atleta se está preparando, su competencia antes de estar en los Juegos Olímpicos es su dieta, lo que come, su competencia es la disciplina, hacer ejercicio, su competencia es, sus luchas es, lo de no salir con gente, no desvelarte, dormirte temprano, pararte temprano, comer bien saludable, hacer bastante ejercicio. Esas son sus luchas, pero el que logra vencer esas luchas va a obtener una recompensa.
Y aquí se nos está diciendo, iglesia, que nosotros es cierto que tenemos luchas, que tenemos pruebas, pero dice, pero al que venza, se le dará la corona de vida. Y dice, y no vas a experimentar la segunda muerte. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? Recuerda que la palabra muerte significa separación, ¿verdad? Tu cuerpo se separa de tu espíritu, entonces ya estás muerto. ¿Cuál es la segunda muerte? La primera muerte es la física. Cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo, es la muerte física. La segunda muerte que se refiere es la muerte eterna, la separación de Dios para siempre. Para siempre. Para siempre. Los que venzan, los que se mantengan fieles a Dios, los que se mantengan cristianos, no experimentarán la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. No la van a experimentar. Podrás tener luchas, podrás tener pruebas, podrás tener dificultades, pero más te vale a ti y a mí mantenernos firmes en Dios. Por eso la importancia de vernos constantemente a Dios, de estar en una relación con el Señor fuerte. ¿Sabes quiénes son los atletas que menos rinden en las competencias profesionales? Aquellos que no se disciplinan. Aquellas personas que dicen, yo soy bueno y no necesito todo eso. ¿Sabes cuáles son las personas cristianas que más batallan en esta tierra? Aquellos que no ven a Dios todos los días. Aquellos que se conforman con lo que les habla el pastor el domingo. Alguien diga, ouch. Ouch. Te voy a dar 4 cosas y con esto termino, de como en las Olimpiadas. 4 cosas y con eso termino. La primera cosa, alégrate de representar a Cristo. Por favor, no te pongas triste porque, ahora soy un representante de Cristo Jesús. La gente me está viendo. Sí, la gente te está viendo. Es más, ahora está de moda, la gente te graba. La gente te ve, la gente te está viendo, pero te tienes que alegrar. Tienes que estar contento de decir, yo soy representante de Cristo Jesús. Michael Phelps y todas las personas que están en los Juegos Olímpicos y más los que llevan la bandera de su país están contentos y están felices de estar representándolo. Tú te debes de alegrar y yo estoy representando a Cristo Jesús. Yo soy un representante de Cristo Jesús. Así como me ves, así como soy, yo represento a Cristo Jesús. Y la gente tiene que ver a Cristo, no te tiene que ver a ti. Por lo tanto, la primera cosa, como en las Olimpiadas, es alégrate de representar a Cristo Jesús. La segunda cosa, como todos los atletas, como en las Olimpiadas, esfuérzate y sé muy valiente. El Señor le habló a Josué y le dijo, tú vas a poseer esta tierra, mi siervo Moisés ha muerto. Le dice, todo lo que tú hagas prosperará, pero le dice, pero tienes que cuidar de leer las escrituras, de meditarlas en ellas de día y de noche, y entonces todo lo que hagas va a prosperar. Pero esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en servir a Dios, esfuérzate en conocer a Dios, esfuérzate en orar, esfuérzate en leer la palabra, esfuérzate en servir en la iglesia, esfuérzate por hacer lo que Dios te está pidiendo, esfuérzate, sé muy valiente. Como en las Olimpiadas, nosotros también tenemos que ser esforzados y valientes. Número 2, cuando esta persona iba corriendo, cuando lo tumbaron, cuando lo detuvieron, esta persona no vio el problema, no vio a la persona, no vio la dificultad. Esta persona vio que te tenía que levantar y llegar a la meta. Tú tienes que tener tus ojos puestos y firmes en Cristo Jesús. No quites tu mirada de Cristo Jesús. Todo lo que hagas, todo lo que veas, tú mira a Cristo Jesús. Donde quiera que tú estés, mira y enfócate en Cristo Jesús. A donde quiera que vayas y lo que quiera que estés haciendo, mira a Cristo Jesús. No veas los problemas, ve cómo Dios te va a levantar de ese problema. No veas la necesidad, mira cómo Dios te va a suplir tu necesidad. Pero tienes que ver a Cristo Jesús. El problema de muchos de nosotros es eso, que queremos ver a Cristo Jesús hoy, pero lo queremos ver en las personas. Y muchas personas quizás no lo representamos bien. Muchas personas representan bien a Cristo Jesús y deben ser nuestro ejemplo de cómo servir a Dios. Muchas personas representan mal a Cristo Jesús y debe ser nuestro ejemplo de cómo no hacerlo nosotros. Pablo le dijo a los romanos, mire, que se firme, que no caiga. Que no caiga. Entonces tú tienes que mantener tus ojos en Cristo Jesús. Y por último, invita a la gente a ser atleta de Cristo.
Invita a las personas a ser atleta de Jesús. Diles cuánto Cristo los ama. Dile cuánto Cristo Jesús les bendice. Dile cuánto Jesús desea que ellos lleguen a la presencia de Él. Compárteles el amor de Cristo. Háblales de que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Háblales de que Jesucristo murió por sus pecados. Háblales de que Jesucristo murió en la cruz pagando el pecado de todo el mundo, incluyendo de ellos. Háblales de que Cristo nunca los va a dejar de amar. Háblales de que Dios va a estar con ellos todos los días cuando lo aceptan hasta el fin del mundo. Háblales de que solamente en Jesús hay paz, hay bendición. Háblales de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Invita a las personas a que vengan a los pies de Jesús y que sean sus atletas. En Apocalipsis capítulo 10, el Señor Jesús hizo lo siguiente. Cuando está escribiendo la Biblia, en Apocalipsis nos dice al que venza. En Apocalipsis nos dice al que venza. Hay mucha gente que se queda en el camino. Hay muchas personas que dentro de la competencia cristiana deciden alejarse de Dios, deciden dejar a Dios por pecados, por errores, por otras personas, porque simplemente no es algo que les convenció. Pero Dios está más interesado en que las personas lleguemos a su presencia que nosotros mismos. En unas Olimpiadas hubo un atleta que una vez más se metió al maratón, y en el maratón, que es la competencia más larga y si no me equivoco es la última de los Juegos Olímpicos, esa persona venía decidido a ganar. Ya para llegar al estadio, como era mucho tiempo lo que estaba corriendo, sus piernas se comenzaron a calambrar, le dieron calambres. El ritus de dolor en su cara se veía que era grande, y hacía mucho calor. Comenzó a caminar sin fuerza, sin rumbo, y se veía como que se iba a desmayar. Ya era tanto el calor, y este corredor como que ya no llegaba a la meta y se agarraba las piernas y seguía caminando. Su papá, que estaba en las gradas, brincó. Estaba en el estadio, brincó, y los doctores y los asistentes, los que organizaban los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, querían agarrar al muchacho para acostarlo y asistirlo. El papá llegó y les dijo: yo soy su papá, quítense, háganse a un lado, yo voy a ayudar a mi hijo. Y mientras el hijo como que se desmayaba y no podía caminar, el papá vio al hijo, le dijo unas palabras, lo puso en su hombro, y juntos comenzaron a llegar a la meta. El joven, llegó a la meta porque su papá estaba ahí para ayudarlo. Sabes que Dios, lo que hizo por medio de Cristo Jesús y lo que hace con nosotros es eso. Tú te puedes acalambrar, te puede dar mucho calor, puedes tener mucho cansancio, pero si tú te mantienes fiel al Señor, el Señor va a hacer lo siguiente: te va a abrazar y te va a ayudar a llegar a la meta. Pero tiene que ser tu decisión. Pero tú lo tienes que decidir. Ponte de pie conmigo, por favor.